Feliz año 2023. Y para arrancar este año vamos a revisar un poco cómo está el país desde el punto de vista económico, social, político, y para ello tenemos un invitado súper interesante que además es un referente del hacer empresarial, social y político venezolano. ¿Por qué? Porque es el presidente de una institución que hoy tiene una amplísima aceptación entre todos los venezolanos. ¿De quién les estaré hablando? Quédate conmigo. Lo vas a disfrutar muchísimo. Para este comenzar de año, desorden. Otro invitado. Este invitado es bien particular porque no solamente es un invitado, sobre todo es mi amigo y tengo que decirlo públicamente aquí antes de que nos vean y hoy escuchen la conversación. Es uno de mis amigos que considero además hermanos. Eh, Dicen que los amigos pues se ven y se notan y se pueden de alguna manera comprobar en las situaciones complicadas, probablemente en los momentos más oscuros de mi vida, que fue cuando salí de la cárcel, cuando murió mi padre, después cuando murió mi madrina, que era como mi madre. Es una de las personas que estuvo sin duda al lado mío, estuvo presente en la distancia, estuvo presente en la presencia también, en la cercanía. Hoy tengo el inmenso honor de darle la bienvenida a este espacio a mi hermano Carlos Fernández, que además, por añadidura, aparte de ser hermano mío, es presidente de Fede Cámara. Carlos es abogado de la Católica, la Universidad Católica Andrés Bello, pero aparte tiene un máster en gerencia en la Escuela de Management ADL en Massachusetts. Una trayectoria dilatadísima como empresario, pues además de múltiples sectores, alimentos, de ingeniería, de telecomunicaciones, y vaya para ustedes contar lo que se ha metido el hombre. Y además, como comenté al principio, pues se metió de último a dirigente gremial, no es de último, viene realmente, tiene una carrera como dirigente gremial de larga data. Ahora es presidente de Fede Cámaras. Carlos, bienvenido a esta tu casa, No, que además gracias, Oscar. es Qué tuya. bonita introducción y cómo para eso son los amigos, precisamente para esos momentos. Ahora y siempre estaremos allí. Gracias, Carlos, de verdad. Por eso, como les digo, es uno de mis hermanos queridos. Además, en su apretada agenda me hizo un espacio para esta conversa, ¿no?, que vamos a tener. Carlos, déjame empezar preguntándote sobre una panorámica global del país. Una pregunta que es muy amplia y quizás complicada de responder, pero sé que tienes la capacidad y además la profundidad para poder hablarnos un poco de eso. ¿Cómo ves a Venezuela? La veo mejor que ayer. Yo diría que la veo bien. Yo creo que en Venezuela está viviendo un momento histórico increíble, porque siento, y esto lo digo después de haber dado la vuelta por el país, he hecho 60 visitas en las diferentes regiones. Venezuela se está consiguiendo con lo más genuino, lo más auténtico de la venezolanidad. Y yo creo que eso es muy importante. Toda esta cultura que se nos trató de imponer durante muchos años, donde de alguna manera se estaba desdibujando el trabajo como valor humano, como valor familiar, creo que está siendo superada y creo que está siendo superada de manera muy profunda y quizás hasta de manera definitiva. Y cuando un pueblo como el nuestro se encuentra con los valores que realmente lo forjaron, lo hicieron grande y le hicieron su historia, creo que está en un momento interesantísimo para construir su mejor futuro. Por eso que yo creo que estamos en un momento espectacular de la sociedad venezolana. Y qué interesante. Justamente comentando el tema de las regiones, el tema del interior de la provincia, no sé llamar la provincia, eso yo creo que es un mal uso del lenguaje. ¿Qué diferencia estás viendo justamente desde toda óptica, lo económico, lo social, incluso lo político, a nivel de la provincia, si lo comparamos con Caracas, con la capital? Yo creo que una de las características ahorita más las dolorosas, y yo siempre lo digo de esta forma, es la lacerante desigualdad que hay entre los venezolanos. Yo creo que hay desigualdad, primero en el ingreso. El grupo venezolano que de alguna manera han logrado reinventarse digamos, de alguna manera tener ingresos en moneda dura, etcétera, que han logrado conservar una cierta condición de vida y un grupo muy importante que le cuesta completar el mes. Pero también hay una marcada desigualdad territorial. O sea, lo que tú ves en el centro y en la capital es muy distinto a lo que tú ves en las regiones.
desde el punto de vista de movimiento económico, desde el punto de vista de servicios públicos, inclusive desde el punto de vista de expectativa de futuro. Creo que todavía en las regiones se nota la gente más proclive a tener la opción de emigrar, de irse del país, porque no ha visto todavía los efectos, digamos, de esta pequeña recuperación que tiene la economía. Y ya son muchos años no solamente de carencia de servicios públicos principales, luz, electricidad, agua, sino que también el tejido social venezolano se ha ido perdiendo de manera importante y lo que se ve en las regiones en tema de educación y de salud son obstáculos muy difíciles de vencer. Y yo creo que allí es donde está la mayor desigualdad hoy y la posibilidad de que esa desigualdad se profundice si no atendemos a tiempo ese tejido social, sobre todo en esos dos espacios en las regiones del país. Pero fíjate, si entendí antes que estabas comentando, que me pareció bien importante y no lo caché quizás a tiempo, el tema es que estás viendo algún tipo de cambio que puede ser de carácter estructural en la venezolanidad. ¿A qué te referías con eso? Bueno, me refiero básicamente que yo creo que el venezolano entendió que el estado de bienestar que nos habían prometido y nos habían proclamado como existente ya no está. Y ha tomado opción por la autonomía. Cuando decimos opción por la autonomía es que está claro que es con su trabajo, con su esfuerzo, con sus ahorros, con echarle pichón, con salida, digamos, a ganarse la vida, cómo va a poder construir su familia, su futuro y tener cierta estabilidad. Por supuesto, si le quieres dar una bolsa, una beca, etcétera, como cualquier mortal la va a agarrar, pero está claro que ya no depende de otro. Ya está claro que el paternalismo del Estado no le va a llegar y que tiene que ser por su propio esfuerzo que se va a levantar. Yo creo que esa opción por la autonomía para mí es, para empezar, es uno de los valores fundamentales de Occidente y yo creo que es un valor venezolano que hoy en día está aflorando y que durante muchos años probablemente estuvo latente. Quizás porque no hacía falta, o quizás porque, bueno, logramos ser seducidos por un discurso que nos dibujó una realidad que no era sostenible. Que no es un discurso nuevo, un discurso que para mí viene de la Cuarta No, República. un recurso que tiene 50 años. El recurso comienza en los años 70, pero bueno, obviamente tuvo digamos, su epítome, digamos, en los últimos 15, 20 años, donde, bueno, básicamente es por el solo hecho de tener una cédula, el solo hecho de nacer en Venezuela, nos sentíamos con derecho pues a todo lo más insólito, a todo inclusive sin ninguna contraprestación a cambio. ¿Ves algún paso vial, alguna posibilidad que justamente esta asumir responsablemente que uno puede ser dueño del destino a través del esfuerzo, como bien mencionas, y poder granjearse pues, nada, el bienestar a través del trabajo y la posibilidad no depender de un Estado, pues, o del Estado, o del gobierno, de los gobiernos, puede hacer justamente un prodromo de lo que vendría a futuro como mayor conciencia cívica también, mayor responsabilidad para con el colectivo, mayor responsabilidad para incluso con el Estado. O sea, no solamente esperar que el Estado le dé a uno, que el gobierno le dé a uno, sino empezar uno a hacer Estado y a ser copartícipe de lo que puede ser una sociedad definitivamente pues, más proclive a eso, a pensar en otro, ¿no? Y en los demás. Para mí absolutamente sí, porque una cosa trae la otra. Cuando tú asumes la responsabilidad del destino de tu vida, cuando tú te das cuenta que depende de ti, de tu quehacer, tú también te vuelves más ciudadano, porque sabes que te empieza a importar mucho más los temas de la polis, los temas de la ciudad, los temas del entorno, porque sabes que necesitas un mejor entorno para poder avanzar en ese esfuerzo que tú estás haciendo por contar tu futuro. Cuando tú le entregas el futuro a otro, básicamente tú te entregas lo que el otro pueda decir y determinar y dibujar de cómo se hace y hacia dónde te llevan. Hoy en día es el hecho de tener conciencia de que tu futuro depende de ti y de tu autonomía, no es tan seguro que des un cheque en blanco, no es tan seguro que acompañes cualquier cosa, sino que tú te empiezas a involucrar una vez más. Y yo creo que eso tiene que ver mucho al final bueno, yo creo que tiene que ver mucho, y perdona que lo repita, con los temas, los valores occidentales que de alguna manera están siempre muy cercanos a los principios liberales. Yo creo que al final nosotros tenemos una alma realmente liberal importante porque, bueno, nos gustan las democracias, nos gusta el Estado de Derecho, nos gusta la separación de poderes, creemos en la economía, creemos en la autonomía. Entonces, al final yo creo que es una sociedad que está volviendo producto de la difícil situación a lo que hace todo el mundo cuando tiene situaciones difíciles, se aferra a sus valores.
Entonces, bueno, nos estamos aferrando realmente a los valores más profundos de la venezolanidad y yo creo que está surgiendo un venezolano, por lo menos distinto al perfil común del venezolano hace unos 10 o 15 años. O sea, ¿tú sientes que el venezolano, que somos tan dados a la economía de explotación y exportación de puertos, que además es una cuestión que diría yo que viene de finales del siglo XIX y por supuesto muy reforzada por todo el tema petrolero, no es una cuestión que regrese? Lo que has podido palpar en la calle es que la gente tiene conciencia de lo que llaman los americanos accountability, o sea, esa responsabilidad propia sobre su propia gestión personal, sobre su propia posibilidad de crecer, de lograr inclusión social, inserción social, desarrollo. Bueno, yo creo que entre los que hoy en día somos adultos y inclusive adultos jóvenes que nos ha tocado vivir todos estos años tan difíciles, yo creo que difícilmente regrese esa idea anterior que se tuvo, ¿no? No podemos decir que para siempre, porque quizás el que no lo vivió, pero yo creo que las escenas del 18, las escenas del año 17, 19, de la escasez, Sí, de las dificultades, terrible. la pérdida de peso de la gente, todas esas cosas que vivimos que fueron dramáticas, fueron dolorosas, no solamente para el que los vivió, inclusive para el que los observaba. Yo creo que ahí dejaron una huella muy importante y siento que hoy en día en las conversaciones cotidianas de los venezolanos, tú puedes darte cuenta que la economía hoy en día es un tema importante, la economía privada es un tema importante. Ya el venezolano no cree que con una inestabilidad en el Golfo Pérsico o una subida del petróleo o unos barrilitos más de petróleo de producción se va a resolver su tema. Hoy en día importa cuando, quizás antes no importaba si cerraba una fábrica, si se clausuraba un local comercial, si un taller abandonaba su trabajo. Yo creo que hoy en día la gente sabe que es importante preservar cada uno de los espacios. Y tú ves como hoy en día cuando la gente se te acerca, sobre todo las personas que están quizás en condición más vulnerable, la mayoría de lo que la gente por lo menos en el caso nuestro, obviamente, por la situación que tenemos, la condición es, lo que te piden es que lo ayudes a conseguir un trabajo para ellos o para sus hijos o para su pareja, etcétera. Y eso es muy importante. La gente no te está pidiendo que lo ayudes, te está pidiendo que les dé la oportunidad de ellos mismos echar para adelante y de ganarse la vida con su esfuerzo. Yo creo, digo, para mí eso es un cambio realmente muy profundo y creo que es muy importante porque le va a dar una nueva orientación a la sociedad venezolana. Antes mencionaste que ciertamente veías a Venezuela mejor, que veías algún pequeño cambio o algún atisbo de recuperación económica. ¿Cómo ves 2023? ¿Cómo ves 2023 desde el punto de vista nuevamente económico, social y político? O sea, esa intrincada relación que es muy difícil de disecar, ¿no? Mira, primero quisiera para explicar, nosotros hemos visto una recuperación económica este año en en el sector privado, la economía debe ser del 9%. Y quiero significar que es 9 de 30. O sea, la economía llegó a un 100%, digamos, el año 13, se cayó 70 puntos. Llegó a 30 y se ha recuperado 10, 9, 3 el año pasado, 21, 9 este año. Y estamos todavía, digamos, en 36. O sea, todavía el paciente de 100 kilos pesa 36 kilos. Okay. Pero hay una cosa que es muy importante, que es que la recuperación de la economía fundamentalmente ha venido jalada por la micro. Por lo que cada uno de los que estamos aquí hacemos en nuestro pequeño espacio, lo que hace el señor que tiene una carretilla, el señor que coge ruedo, la señora que cocina, lo que hace cada quien en su espacio, que ha ido viendo cómo se adapta, cómo mantiene sus clientes, unos inclusive informalizándose para poder sobrevivir. Y yo creo que ese esfuerzo es lo que da esta dinámica. Y lo digo además con sustento porque la política pública fundamentalmente ha sido restrictiva. Ha sido una política monetaria restrictiva y a pesar de la política monetaria restrictiva, hemos visto una expansión de la oferta básicamente por el impulso privado. A menos que salga otro elemento que perturbe la perspectiva, yo creo que en el año 2023 la economía privada va a tener un comportamiento muy similar a lo del 22. Y cuando digo que salga un elemento que te pierda la perspectiva es como salió en el año 22. El IGTF fue un elemento que le cambió la visión al emprendedor. Tú veías una carretera despejada, más o menos limpia, y de repente te cayó un árbol. Y entonces salió este árbol. Y la micro, precisamente la que estoy hablando, se basa mucho en las expectativas. A menos que nos cambien las expectativas, que no veo, y yo creo que el efecto que está trayendo pues, el tema petrolero es muy importante en dos sentidos. Uno, en el sentido económico per se, la inversión que hará Chevron, las demás empresas, recuperar, etcétera,
que porcentualmente puede llegar a ser 20% de la producción que se tiene hoy, no es poca cosa. No. Pero sobre todo desde el punto de vista de las expectativas. ¿Y por qué digo las expectativas? Bueno, porque la gente, el venezolano, se está dando cuenta que el diálogo sí puede traer frutos. El diálogo en México sí puede traer frutos tangibles en la economía, Tú dices, tangibles dado en el básicamente bolsillo. por la licencia de Chevron. Claro, entonces si ya vino la de Chevron, pueden venir otras cosas que sean soluciones que se reviertan o se materialicen en beneficio también para los ciudadanos. Yo creo que eso es muy importante por esa expectativa y porque también le da más acompañamiento, al tener más fe la gente en el proceso, también le va a dar más acompañamiento y probablemente también traiga al final mayor relacionamiento entre el esfuerzo político de México y la sociedad venezolana organizada detrás o pendiente de ese proceso. Fíjate, yo aunque en lo personal soy los que piensa de que ciertamente tú puedes construir cosas mucho más sólidas de lo micro, de la microeconomía hacia el macroeconómico. Hay escuelas económicas que dicen todo lo contrario, que de alguna manera es muy difícil, tú segurísimo las conoces y las has navegado igual que yo, que es muy difícil realmente sostener microeconómicamente un país y hacer que la microeconomía empuje un tema macroeconómico de manera permanente o perdurable. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo se construye macroeconomías en la microeconomía? ¿Y cómo se llega a un concurso realmente de una microeconomía sostenida y creciente y la posibilidad justamente de lograr una mejora estructural de la economía de un país sin que haya realmente un manejo macroeconómico pensado, meditado y bien calculado, bien planificado? Bueno, yo creo que mientras estemos basados solamente en la micro, como está ahorita, no vamos a ver un cambio estructurante en nuestra economía. Lamentablemente va a ser un crecimiento fundamentalmente, va a ser orgánico, basado básicamente en la recuperación del consumo. Y en la recuperación del consumo hay factores importantes. Que no es poca cosa, además, como Sí, decías tú. claro, un poco el consumo viene mucho jalado, bueno, como la recuperación de ciertos sectores, sector industrial, emplea más, etcétera. Probablemente esta devaluación va a traer que se consuma más producto venezolano que importado y también traiga un impacto, y también el impacto externo en este sentido, que es la remesa. La remesa se convierte fundamentalmente en consumo y eso tiene un efecto, digamos, importante. Ahora, si nosotros queremos un cambio estructurante, que vengan inversiones importantes, y además por los plazos que se requieren para consolidar esas inversiones importantes en algunos sectores, tiene que haber un cambio político y tiene que haber un cambio macro. Yo soy de los que creo que los que hacen política económica deben estar revisando esta política contra la inflación, que ha sido eficiente sin duda alguna, pero que se ha concentrado fundamentalmente en una política monetaria restrictiva. Sí. Yo creo que deben estar revisando cómo generar condiciones para, un lado, una política monetaria restrictiva, por alguna manera buscar una expansión de la oferta a través, no sé, de crear mecanismos, digamos, para que haya más inversión. Y yo creo que allí hay un punto importantísimo, que es lo que nosotros hemos venido diciendo, de que hay que abrir todos los espacios de la actividad económica a la participación privada. Tú pudieras darle un vuelco. Y si tú haces algunas materias, logras algunos elementos hacia la reinstitucionalización del país, te van a venir las inversiones. En primer lugar, de venezolanos que tienen ahorro fuera. En varias ocasiones y con algunos actores importantes de la política, yo les he comentado, mire, ese esfuerzo de un año, como no, importantísimo por estos 3.500 millones que van a, o lo que sea, que van a venir para salud, educación, etc. Si nosotros avanzamos en la reinstitucionalización, estoy seguro que en inversión privada no es que van a venir 3.000, van a venir 5.000, van a venir 10.000 millones y además das elementos, digamos, convincentes de que realmente estás en un proceso de cambio estructural en la visión que tenía sobre la economía. Creo que hay muchas cosas que hay que hacer en ese sentido y sobre todo creo que es muy importante en el año 2023 que las políticas públicas apunten en ese sentido. Justamente, estos últimos meses te ha dado chance, Carlos, de salir mucho de Venezuela por temas incluso relacionados con Fede Cámaras, ¿no? Y has estado en la OIT, has estado en Ginebra, has estado, además, sé que hay muchos sitios, aparte de recorrer todo el país, te has lanzado también unas buenas giras por fuera de Venezuela. La gente, esa gente que has tocado, que has visto, con la que has conversado, incluso algunos potenciales inversionistas que muestran interés por Venezuela, ¿cuáles son los hitos que piden para decir, ¿sabes qué? Yo voy a poner reales en el país, yo voy a poner reales en Venezuela, estoy interesado en meterme, pero necesito que de alguna manera estas barreras bajen para poder entrar? ¿Cuáles son esas barreras que ves? Mira, yo básicamente más que barreras, yo veo temores. Y hay dos temores muy, muy, muy marcados. El primer lugar es el tema sancionatorio. Muchos te dicen, bueno, Venezuela es un mercado muy pequeño, ¿para qué me voy a arriesgar
en Estados Unidos, que es un mercado más importante por tener Venezuela con el tema sancionatorio. Y es increíble cuando uno les trata de explicar que el sector privado no está sancionado, Sí, que pues. Venezuela no tiene un embargo general, son entidades especialmente designadas. Entonces, bueno, es un proceso enorme de explicación y al final la gente prefiere evitarse el problema. En segundo lugar, una pregunta muy recurrente y que nadie puede responder, y nosotros invitamos a la casuística, es bueno, ¿quién nos garantiza que no se va a volver a los años del 2006 al 2015, donde expropiaron o quitaron o tomaron tantas empresas y tantos? Bueno, obviamente es muy difícil que uno pueda o que nadie pueda garantizar eso. Por uno dice, bueno, ¿cuántos han ocurrido en los últimos años? Ya, bueno, en los últimos años te puede decir que hay un cambio, digamos, en esa visión, pero ya no corresponde. Y esos son fundamentalmente los dos factores. Y el tercer factor, que yo creo que se podrá disipar ya para los próximos viajes, es que la gente fuera no veía que se fuera a dar lo de Chevron. Había mucho escepticismo que realmente se lograra a través de ese esfuerzo la reactivación de las actividades petroleras. Yo creo que eso es un elemento que va a ayudar, vamos a decir, para las próximas visitas que hagamos, pero el tema sancionatorio, el tema de una vuelta al pasado sigue, digamos, fresco en la memoria de los inversionistas. El tema sancionatorio, bueno, tú lo mencionaste anteriormente, mesa de diálogo, importante continuarla, el trabajo que se viene haciendo en México me parece crucial, este acercamiento que también el esfuerzo que ha hecho el gobierno y la oposición por pues, concretar nuevamente o reiniciar las conversaciones. El tema de la vuelta al pasado, ¿hay maneras de generar más confianza o seguridad jurídica desde el punto de vista legal? ¿Tú sientes que, por ejemplo, una nueva ley de inversiones remozada, repotenciada, actualizada, podría ser, aunque la ley de inversiones no es tan antigua, ¿no? Pero sientes que algo dentro de esa ley de inversiones podría cambiarse a nivel del Congreso, a nivel legislativo, como para hacer o incentivar a que esta gente venga a Venezuela a invertir? Sí, yo creo que nuestra ley de inversiones debe tener un cambio, por decir un cambio básicamente de orientación. O sea, tú tienes que hacer la ley de inversiones dirigida a los inversionistas, no dirigida a ti. O sea, dirigida a qué es lo que las expectativas que los inversionistas tienen. Y ahí tiene mucho que ver no solamente con la ley de inversiones, sino con vastos sectores. El gobierno se reserva el control. Entonces, la sociedad venezolana, impulsada por los gobiernos en los últimos años, ha privilegiado el control sobre la generación de riqueza. Y sí, tú pones una lista de cosas tan exigentes que al final nadie viene a invertir. Tú tienes que entender que el inversionista busca, además del Las retorno, facilidades, pues. busca una serie de condiciones y además que hay mucha competencia, porque hay muchos países abiertos a la inversión extranjera también con buenas potencialidades digamos, de retornos como los que puede ofrecer el mercado venezolano. Así que yo creo que allí, digamos, tenemos que ser un poco menos dogmáticos y un poco más entender que tenemos que salir a competir en un mundo muy competido y que si no les damos las condiciones suficientes, simplemente buscan hacia otro lado. Y eso no se debe confundir. El control sobre alguna actividad económica no depende de la mayoría accionaria de la empresa en la que está. Porque todas las compañías del mundo, importantes en todos los mercados del mundo, tienen oficinas de asuntos regulatorios, porque la regulación del Estado sobre determinadas actividades, eso está claro. Y Venezuela yo siempre pongo un ejemplo muy interesante, de a pesar de un organismo de control severo, de regulación severo, la economía creció, que es el caso de las telecomunicaciones. No tienes por qué ser dueño de la compañía para que las empresas ejecuten dentro del marco digamos, que tú estableciste. Lo que tienes es que una vez establecido el marco, mantenerlo en cierto tiempo y dar las condiciones y los cambios que pueda hacer de común acuerdo, digamos, en la mayoría de los casos con los actores. Aquí no, aquí pensamos que hay que tener la mayoría accionista. Bueno, ya vemos lo que pasa en la industria petrolera, ya vemos lo que pasa en los servicios públicos. Y el mejor ejemplo que yo pongo para sacarlo un poco de estos contextos de los últimos 20 años, el caso de la petroquímica. Desde que se cambió la ley petroquímica en el año 91, 93, se estableció la mayoría del Estado en todas las cadenas de la petroquímica. Bueno, hasta se dio inversión petroquímica. Y se perdió la oportunidad y el gran desarrollo del gas lo vemos en Trinidad cuando pudo haber sido aquí. ¿Por qué? Bueno, porque queríamos exigir a los inversionistas una serie de condiciones que nadie está dispuesto a cumplir. Entonces, a veces, por ese exceso de pretender controlar, nos salimos un poco de lo que es la realidad del mercado, que también hay que entenderla y también hay que valorarla. O sea, sin necesidad de modificar la ley de hidrocarburos, que yo creo que de alguna manera podría ser un golpe político muy fuerte, no solamente para este gobierno, quizás para cualquier gobierno. ¿Tú sientes nuevamente que con una ley de inversiones que dé más libertades
definitivamente, y por supuesto de garantías jurídicas, es un buen incentivo para lograr que la gente llegue. Yo creo que una mejor ley de inversiones propiciaría mejores condiciones. Ahora no sé si en todos los sectores es idóneo con esa nueva ley. Pues te pongo el caso del sector petroquímico. Entonces, yo no sé si alguien va a querer venir aquí a hacer una inversión de $4.000 millones en una planta espectacular petroquímica para que el control lo tenga Piquibén. Entonces, yo ahí tengo mis dudas y es razonable, pues, porque el inversionista diga, no, lo invierto en Trinidad o lo invierto en cualquier otro lado, donde de alguna manera voy a tener yo el control del negocio. Nadie se niega a que hay organismos regulatorios. Eso no lo ves tú ningún inversionista, lo entiende perfectamente. Te dice cuál es el pliego y después aceptará o no aceptará. Ya el tema de ir en minoría y que el otro controle todo, bueno, lo que ha pasado con las empresas mixtas y la insatisfacción que tenían en el tema venezolano en los últimos años, porque bueno, al final trabajaban y como no tenían ningún control de la operación, al final no vieron absolutamente ningún recurso, muchas se fueron con deudas, etcétera, etcétera. Bueno, creo que es un esquema que tenemos que revisar en profundidad. Saben que a mí Carlos me sorprendió con un elemento bien interesante. Carlos no con poca frecuencia almuerza aquí en mi casa los domingos, porque son los domingos familiares, y como es familia, pues viene, pues, y almuerza con la familia. Y en la 78 Asamblea de Fe de Cámara se fumó una, pero fortísima, fortísima. Yo no fui a la Asamblea, pero tuve chance de leer el pliego, el documento que se presentó a la Asamblea, que fue Venezuela 2035. Y yo nunca había visto realmente un proyecto país, un sueño país de tan largo aliento. Carlos, ¿qué te fumaste en Venezuela 2035? Y cuéntanos un poco, o cuéntanos a la audiencia de qué se trata. Yo tuve chance de leérmelo y como dicen los chavos, me lo tripeé. Y además escribí sobre el tema y lo disfruté mucho. O sea, la lectura. Cuéntame qué es Venezuela 2035, Bueno, loco. O sea, muchas gracias. Y primero, eso no me lo fumé yo solo, es un equipo multidisciplinario. Eso comenzó primero con un plan prospectivo. Un plan prospectivo, decíamos, bueno, ¿dónde va a estar la economía y cuáles son los factores económicos que nosotros podemos explotar a 20 años? Pero lo hicimos a 15 años porque eso empezó con la presidencia de Ricardo Cusano. Y lo hicimos a 15 años porque precisamente el tema de, oye, no podemos esperar tanto. Cuando nos vimos cuáles eran los futuros probables, nos caímos en la circunstancia, ya esto digamos ya en el 21, y decíamos, bueno, ¿y cómo llegamos allá con este modelo económico? O sea, con el modelo económico el futuro nos va a pasar y nosotros nos vamos a quedar absolutamente rezagados. Bueno, tenemos que cambiar. ¿Qué podemos hacer para llegar allá? Bueno, y básicamente la conclusión a la que llegamos es que hay que plantearse un nuevo modelo de desarrollo económico. Porque un modelo de desarrollo económico con alto intervencionismo estatal, fundamentalmente una mentalidad rentista, no te va a permitir, no hay los recursos, no hay las condiciones para hacer todo el tipo de inversiones en todos los sectores que se requieren para llegar allá. Y además le hicimos un planteamiento quizás novedoso a lo que ha sido la tradición en los proyectos de competitividad en Venezuela, que es básicamente nosotros decíamos, que queremos convencer las megatendencias que ocurren en el mundo, te están diciendo que cada día lo que más vale en cualquier producto es el talento. Nosotros siempre hemos tratado de desarrollar las ventajas comparativas en aquellas condiciones que la naturaleza nos regaló, en oro, en petróleo, en gas, en playas, que está muy bien. Nosotros lo que le decíamos, bueno, aprovechemos la ventaja competitiva, pero el esfuerzo de transformación y de inclusión es tan grande que no podemos solo quedarnos en las ventajas competitivas. Desarrollemos el talento de los venezolanos en función de sus vocaciones. Y cada región del país o cada sector tiene sus vocaciones distintas. Tú tienes, porque un ejemplo que siempre, para ilustrar lo que quiero decir, tú tienes en Portuguesa agua suficiente y tierras fértiles. Y allá hay agricultura, porque es la vocación de los amigos de Acarigua. Pero tú tienes en el sur del lago agua suficiente y tierra fértil y lo que hay es ganadería. Bueno, porque esa es la tradición, vamos a decir, la vocación de los ciudadanos. Respetando esas cosas, hay una serie de sectores que tú puedes desarrollar en el país. Ahora, si nosotros seguimos con la mentalidad rentista, todo eso nos va a pasar y no nos vamos a poder incorporar. Y allí, cuando nosotros hablamos de este nuevo modelo de desarrollo, que es una propuesta, nosotros creemos que es el momento ideal para la propuesta por dos razones fundamentales. La primera, nosotros estamos convencidos, la sociedad tendrá que ver si está convencida o no, de que el modelo rentista se agotó. Que por cierto, viene dando síntomas de agotamiento hace 40 años. Sí, pero no y la sociedad, en vez de decir voy a cambiar el modelo,
lo que trataba era de reestructurarse, ver cómo seguía flotando con el modelo que lo que venía era agotándose. Y de cada quien, entonces al final, en los últimos años, lo que hemos terminado es una pugna por un pedacito de renta cada vez menor. A ver cómo le quito la renta al otro para quedarme yo con mi pedacito más grande. Y lo otro que nosotros vemos es el subtractum. La base para hacer ese cambio, ¿cuál es? La gente. Bueno, y como te decía, el venezolano ha dado una transformación hacia la autonomía, hacia querer trabajar por su propio mérito, hacia tener el control de su futuro. Y al final, todo eso al final termina en productividad. Entonces creemos que es el momento en que el país debe dar ese salto. Yo creo que primero obligado por las circunstancias. No hay renta suficiente para recuperar el país. Y lo otro, el lado humano. Y cuando digo no hay renta suficiente, bueno, saquen los números el que quiera sacarlo. ¿Cuánto dinero necesitas tú, vamos a decir, para recuperar la industria petrolera? Bueno, ahí tienes. ¿De dónde lo vas a sacar? Y recuerda que cuando lo vayas a sacar y cuando llegues a acuerdos con el Fondo Monetario y todas esas cosas que vamos a llegar algún día, recuerda que también tenemos una deuda vigente, externa, que hay que pagarla. Hay que atenderla, por lo menos. A lo mejor no tienes que pagar el 100, a lo mejor consigues una quita. Otra voluntad de pago. Exacto, pero tú tienes que sentarte en un proceso. Y después entonces tú dices, bueno, ¿vale la pena endeudar al país para crecer más? ¿O prefiero más bien que venga la inversión internacional y nacional y esa misma economía la voy a tener más grande? Porque al final lo que te interesa es monetizar la riqueza para que llegue al bolsillo de los venezolanos. Y ahí la otra discusión que tiene la sociedad. ¿Queremos monetizar la riqueza para que llegue al bolsillo de los venezolanos o queremos tener menos riqueza por tener el control? Y podemos seguir así. Sí, tenemos el 100% de todos los campos petroleros, pero produciremos 1.500.000 barriles. O nos montamos a abrirle negocio con la participación de todo, inclusive de la estatal PDVSA y de todas las demás, y llegamos a 5 millones de barriles en 10 años. Y entonces la inversión es enorme y lo que permea los bolsillos de los ciudadanos es mucho más, tanto por la renta que se va a seguir generando por argumentos de producción, como la generación de riqueza. O sea, son debates que tenemos que darnos. Como te decía hace un rato, lamentablemente hace muchos años la sociedad venezolana privilegió el control de la riqueza sobre la generación de riqueza. Bueno, yo creo que tenemos que volver a esos esquemas, digamos, pre-años 70, donde todavía se privilegiaba la generación de riqueza sobre el control de la misma. ¿El gobierno o el oficial o la oposición te han tocado la puerta de tu oficina, de Fedecámara, la puerta de tu casa, qué sé yo, pues, para un poco discutir contigo este prospecto tan interesante de Venezuela 2035, basado justamente en el talento y en el hombre como tal, o sea, en la esencia de la venezolanidad del venezolano? Los toques de puerta han sido pocos, realmente digamos, en los factores, digamos, decisorios no hay mucha actitud para discutir el tema. Creo que son planteamientos complicados, son planteamientos profundos, son planteamientos yo creo, que inclusive creo que desde el punto de vista político pudieran ser costosos, pero lo importante, como decimos nosotros, estas son las bases para la discusión y construcción colectiva. Bueno, si hay sectores de otros sectores que sí se han mostrado interés, que han hecho aportes, que han hecho críticas, que han hecho mejoras. Ahorita se está abriendo un concurso para que estudiantes universitarios, profesores universitarios sigan aportando ideas hacia ese modelo, porque la sociedad tiene que al final decidir qué quiere hacer con su economía. ¿Cómo va a ser la relación de la sociedad con la economía, con la riqueza, con la generación de riqueza, con el mismo petróleo? ¿Cómo va a ser eso? Nosotros hemos tenido cambios importantes dentro de nuestra relación, por ejemplo, con el tema petrolero, y que quizás no lo hemos discutido suficientemente y probablemente sea parte de por qué terminamos como terminamos, porque cambiamos el contrato, cambiamos las condiciones del petróleo sin cambiar el contrato social que debería haber detrás de esa relación. Entonces, yo creo que es un momento para que no sé si estará al final el país asumirá el momento, porque nosotros como venezolanos quizás nos hemos acostumbrado mucho a atender lo urgente y a veces dejar de lado lo importante. Esta es una propuesta fundamentalmente basada en que el futuro se construye hoy y que tú tienes que trabajar sobre la coyuntura, tomando decisiones que te ayuden a resolver lo urgente, pero que te sirvan de base y de soporte para llegar mañana a las soluciones también de lo importante. O sea, las cosas, tú puedes hacer decisiones como muchas,
y en el sector nuestro es muy común, decisiones de impacto inmediato, pero también con impacto en el mediano plazo. Yo creo que este es un poco lo que nosotros queremos traer en este documento. Pensemos hoy, resolvamos hoy, con una mirada puesta en el futuro. Dios te oiga y se escuche y realmente podamos tener esa visión de largo, ¿no? Bueno, y la gente que tiene que escucharte te escuche. Carlos, la fe de cámaras de ahora versus la fe de cámaras de 2002. Yo me acuerdo de una fe de cámaras en 2002, como todos nos recordamos, por supuesto, no se lo nadie, que se erigió como un partido político, básicamente. Estoy quizás exagerando un poco y no quiero utilizar términos inadecuados, pero que ciertamente la tolerancia política de ese momento y además, para mí fue una fe de cámaras que se prestó a un golpe de Estado, dicho en términos sencillos y sin ningún tipo de adornos, ¿no? Tú eres mucho más educado que yo y más elegante que yo hablando, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia hay entre esa fe de cámaras de 2002 y esta fe de cámaras de hoy? Mira, yo creo que la diferencia es enorme, pero básicamente es enorme porque es enorme la diferencia entre la de Venezuela de hoy y la Venezuela del 2002. FECámara es una institución de Venezuela, una institución, digamos, donde digamos, se concentra la actividad, digamos, del sector privado. Y yo creo que en el 2002, cuando también FEDECámara fue muy impulsada por toda la sociedad, digamos, a tomar un rol más allá del que naturalmente le correspondió. Porque acuérdate que en esa época estábamos en el declive de los partidos políticos, la desaparición de los partidos políticos tradicionales tan fuertes que se habían venido al suelo, fueron abandonados, muchos de esos por sus seguidores, hasta por parte de su dirigencia. Y bueno, y FEDECámara tiene una estructura, digamos, que está en casi todos los municipios del país, tiene una estructura, FEDECámara termina siendo una estructura de tercer piso, pero hay en casi todos los municipios del país hay una asociación de algo, si no es de productores agropecuarios, es de ganaderos, si es en la costa es de pescadores, muchísimos, digamos, comunidades pequeñas hay que hacer una asociación de comerciantes. Siempre hay algo y no solamente eso, sino que tienen institucionalidad. Hacen asamblea, rinden cuentas, renuevan autoridades. Siempre esas autoridades están en contacto con la iglesia, con el militar, con el alcalde. O sea, hay una institucionalidad que de alguna manera la gente lo ve como si fuera mucho más estructurada probablemente de lo que realmente es. Y creo que la sociedad venezolana en un momento exigió, digamos que como parte, y también porque quizás había en ese momento una conciencia democrática que tenía que ver más de pesos y contrapesos de diferentes actores sociales, y a nosotros quizás se nos exigió hacer un contrapeso para cosas que estaban sucediendo, probablemente más allá de lo que nos correspondía, sin abandonar nunca lo que nos correspondió. Recuerda que buena parte de esta lucha comienza por un tema ideológico con el tema de las no sé cuántas leyes de la Sí. habilitante, no sé si eran 46, 49, no, ahorita no recuerdo. Bueno, yo creo que allí pues, pasaron esas cosas, pero creo que hoy en día la gran diferencia es un país muy distinto, un país mucho más pequeño, una economía muchísimo más pequeña, un sector privado como todo, enormemente debilitado. Y yo quiero recordar que básicamente, y debilitado porque yo quiero recordar, no se nos puede olvidar, Oscar, que aquí hubo una política pública, básicamente yo lo ubico entre 2004 y 2014, por ahí, que básicamente pretendía la sustitución del sector privado por importaciones y por empresas públicas. Y eso de alguna manera golpeó al sector privado venezolano, que por supuesto hoy en día no es ni sombra lo que era en el año 2002. Fíjate, a título ya más personal y sin tu sombrero institucional que debes un poco respetar, ¿cómo ves la oposición venezolana? Yo digo mi opinión personal, que seguramente la han escuchado en unas oportunidades, para mí es una especie de rompecabezas, de gente jalando para todos lados, con muy poca alineación, hasta el momento incluso no la he visto con línea ideológica. Esto para que me contradigas, por favor. Si con línea ideológica clara, los veo con agendas personales, los veo como una posición fundamentalmente antipresidencialista o antipresidencial, mejor dicho, en este caso antimaurista, porque en su momento fue antichavista. ¿Cómo es la oposición hoy? Mire, yo primero parto del siguiente análisis. Primero, no la ha tenido fácil. La oposición pues, ha tenido dificultades en el sentido, bueno, presos, exiliados, etcétera, 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 ¿no? Por la razón que sea, es una realidad y una realidad humana, y es una realidad que de alguna manera les influencia a la hora de tomar decisiones. Yo creo que el principal elemento que tendríamos que discutir es, a veces siento que la oposición ha tomado la unidad como fin, y yo creo que la unidad debe ser más una estrategia electoral. Yo creo que cada quien tiene su espacio natural, sus seguidores naturales, vamos a decir,
sus valores más específicos. Y yo creo que ahí es donde debe concentrar cada quien su lucha y tener el tema de la unidad, así como no muy importante, pues, pero más al tema, a la hora del tema electoral que realmente a la hora de hacer política. Si aquí algunos se hubieran dedicado a hacer oposición sobre el tema económico y otros sobre los temas socioeconómicos, otros sobre los temas más políticos, y otros sobre los temas del territorio, o sea, qué sé yo, cada quien buscando un espacio. A veces creo que pretender la unidad de actuación todo el tiempo parece que es un propósito demasiado complicado y es donde te digo, pues a veces creo que la unidad tiene que ser, como no, electoral, pero no sé si un fin en sí misma, sino... Y ahí yo creo que si se empieza a trabajar allí, porque es que tú ves posiciones que son muy difíciles, son muy antagónicas, es muy difícil de conciliar, y yo creo que lo más natural es que estén en la lucha política y que al final se vaya imponiendo realmente la que va a gozar de más apoyo. Y creo, y esto es un mensaje para la oposición y es para el gobierno, creo que en la lucha política tenemos que tener, a veces leo, como no, artículos y declaraciones muy importantes, y creo que hay un elemento que tenemos que tener más común en esas declaraciones, porque debería ser elemento central de la actividad política, es del gobierno y de la oposición. Tenemos que poner entre los fines de nuestra lucha política la unión de todos los venezolanos. Yo creo que el día que nosotros pongamos como fin la unión de todos los venezolanos, creo que los resultados van a ser mucho más tangibles porque también nos va a poder nos va a permitir tomar decisiones muchísimo más desinteresadas. ¿Tú has visto alguna vez en la política venezolana la unión de todos los venezolanos? No, Yo tampoco. no, pero porque yo creo que aquí es difícil ver la unión de todos los Yo venezolanos. estoy hablando también desde la Cuarta Sí, República, no de ahora. pero tú sí puedes ver, digamos, la unión electoral de casi todos los factores de la oposición. Yo creo que el ejercicio que se hizo en el año 2011, 2012, yo creo que fue un ejercicio muy interesante. Obviamente no se logró el resultado en el año 2012, no era fácil, pero bueno, tuviste que esa consolidación de ese ejercicio probablemente lo viste posteriormente en el año 2015. Ahí me refiero pues a la estrategia de la oposición. Pero yo creo que hay lecciones aprendidas en estos últimos años que nos pueden enseñar en dónde poner los énfasis a la hora de estructurar la lucha política y dónde dividir el tema de la lucha política de todos los días con el tema electoral de la coyuntura específica de unas elecciones. Carlos, buenísimo lo que... Y mencionaste también un poco el gobierno dentro de tu respuesta. ¿Qué mensaje le mandarías al gobierno? Tú sabes perfectamente bien y lo hemos conversado, que yo soy amigo de Jorge Delcy Rodríguez, soy amigo además, yo no niego a los amigos, independientemente de eso, de ser político, su pensar, y un amigo es un amigo. ¿Qué mensaje le mandarías a Jorge Delcy y al gobierno? Bueno, yo les mandaría primero que yo creo que tenemos que, obviamente por mi condición lo digo, porque creo que tenemos que trabajar más entre todos el tema económico. El tema económico no solo puede ser reducto de hacedores de políticas públicas. Creo que tenemos que poner a todos los actores. Y cuando digo a los actores, me refiero fundamentalmente a los trabajadores y a los empresarios. Es mucho lo que podemos hacer si entendemos que somos un esquema de tripartito en el tema Pero tú no sientes económico. que justamente el gobierno actualmente está mucho más dado a entender ese esquema tripartito. Yo creo que está más abierto a darlo, pero creo que yo creo que muchos de los problemas necesitan soluciones audaces. Y yo no sé si el gobierno está dispuesto a tomar soluciones audaces. No podemos resolver los problemas con pañitos calientes y con soluciones, digamos, tenues. O sea, nosotros tenemos problemas profundos, tenemos problemas estructurales que se han venido acumulando durante muchos años y muchas de las estructuras que tenemos son diseñadas por un modelo rentista que se agotó. Entonces tú no puedes pretender con el modelo agotado, sin los recursos suficientes, mantener esquemas que se nutrían de esa estructura. O sea, yo creo que el tema de las decisiones, de los momentos de esas acciones audaces han llegado en el sector laboral, en el sector empresarial. Hemos hablado muchísimo de cómo tenemos soluciones para muchas cosas y no se han podido implementar. Afortunadamente ya estamos en una mesa de diálogo social y ya estamos en posibilidad Además, yo siento que de hay mucha más discutirlo cercanía más. justamente Claro. de las facciones del gobierno con incluso el sector empresarial. O sea, se están sentando, ¿no? Claro, pero creo que una cosa que falta la primera pregunta, el tema, creo que el gobierno debería darle más importancia a la gestión. Yo creo que a la gente sí le importa la gestión y creo que es mucho lo que pudiera lograr desde el punto de vista de popularidad y prepararse para unas futuras elecciones si realmente logra elevar su capacidad de gestión.
la capacidad de gestión no debe entenderse como monopolio de la acción. Tú puedes tener como gobierno, digamos, efecto en la gestión, precisamente si distribuye la acción entre diferentes agentes y diferentes actores sociales. Y yo creo que hay un tema de visión del gobierno que les cuesta entender de que para tener gestión no tiene que monopolizar esa acción. Jorge, Delcy, ya saben. Carlos, mediados de año terminas la presidencia de Fede Cámara. ¿Cómo te vas a lanzar a la presidencia de la República? Mira, yo creo, tú has dicho una cosa muy importante y es, bueno, como el mundo político venezolano, etcétera, etcétera. Yo no veo en el horizonte cercano que la clase política venezolana acepte, digamos, en la lucha política, no presidencial, ni siquiera en la lucha política de nivel agentes distintos a los que vienen de su propia, digamos, de la propia accionar político. Yo veo muy difícil en Venezuela que personas que vienen de otro segmento ocupen, digamos, posiciones interesantes en la política. Y no lo digo por mí, lo digo probablemente por algunos antecesores míos que están muy bien ubicados en la opinión pública y que tienen mucha vocación, lo veo por agentes de la academia, por muchos venezolanos preocupados que no, al final tú ves cómo no logran encajarse en ese accionar. Y yo creo que tiene mucho que ver con esas desconfianzas inveteradas entre los diferentes actores sociales de Venezuela. Nosotros tenemos una profunda desconfianza y sí como no, hemos comenzado a trabajar, pero todavía estamos en la fase de desmontaje de la desconfianza. Nos falta mucho para entrar a la fase de construcción de confianza. O sea, tú ves que la posibilidad de un outsider, seas tú, sea Ricardo Cusano, que se está lanzando claramente a la presidencia de la República, lo ves como complicado en este momento. Yo creo que pueden haber outsiders, hay otras personas que salen mucho mejor en las encuestas, no los voy a mencionar por respeto a ellos, todo el mundo sabe a quién Sí, por me supuesto. refiero. Yo estoy seguro que la sociedad, la base popular los quiere. Ahora, de allí a que las estructuras que controlan la movilización y todo el aparataje político acepten una figura de ese tipo, hay un trecho muy largo y muy complicado de vencer. Carlos, un lector asiduo. Yo pensaba que era un lector fuerte hasta que conocí a este señor, ¿no? Aparte de un hombre cultísimo, que una conversación es heavy, ¿no? Pues, para entenderle, le cuesta a uno llegarle, pues. Carlos, cuando sacas la presidencia de FEDECámara, ¿te vas a dedicar un poquito más a leer? ¿Vas a tener tiempo o no? Chicos, sabes que estoy tratando de procurar volver a mis hábitos y más o menos lo estoy logrando a pesar de la. ¿Qué estás leyendo ahorita? ¿En qué te estás Mira, metiendo? bueno, este último mes estoy muy contento porque he terminado 7 libros, Uf, básicamente narrativa. Ahorita porque no quiero meterme en temas muy complicados ¿sabes? Que me necesitan más atención, pero me conseguido un autor colombiano nuevo que no lo conocía y de verdad que me tiene encantado. Y Juan Gabriel Vázquez no lo conocía, he tenido varios fabulosos, formidables. Recientemente terminé uno de Padura y ¿cuál te leíste de conseguí, Padura? me leí uno nuevo que se llama Gente Decente, Es una maravilla. que acaba de salir. Y también Sí. conseguí dos, bueno, porque estuve en España, como tú lo decías, conseguí dos de Luis García Montero, que es un actor que es difícil conseguir aquí, que es más poeta que otra cosa. Y bueno, y ahí vamos, pues. Tengo ya, estuve trabajando el fin de semana. El sábado estuve trabajando con la antología de literatura inglesa de Borges. Entonces, para cuando salga el de cámara, tengo preparado ya una serie de lecturas de literatura inglesa para ver si más o menos entiendo un poco, a ver si me ayuda a entender un poco más a los anglosajones. Ahorita me cuesta bastante entender. A mí también me ha costado mucho. Si son gringos, 4 veces más. Yo nunca los he entendido, pero bueno, ya te felicito por tu intento. Después me los explicas si lo logras entender. Una pregunta que me la hace muchísima gente, yo nunca puedo responder, me lo hacen sobre ti, ¿no? Porque saben que nos conocemos, no sé qué. Dice, ¿qué hace Carlos Fernández todo el tiempo enflusado con corbata en cada hueco del interior del país, en cada espacio, con esa caloringue que hace y ve todo el mundo está con camisita, no sé qué, en franelita, en guayabera? ¿Qué haces tú enflusado, con un flu cerrado, encorbatado? Bueno, en primer lugar, pues quiero explicar la corbata negra que todo el mundo me la pregunta. Yo llevo un duelo por la muerte de mi papá, no hace poco, pero fue una muerte inesperada y Y me además marcó fue mucho. un gran Eh, hombre, y, ¿sabes? También lo y- conocimos. y- y tú lo sabes, y eso Así es. es un dolor que llevo todavía, pues, más o menos fresco. Y yo ando en flujo en todas partes por respeto. Yo no quisiera ir a alguna reunión que no sé con quién me voy a tocar, que haya una persona vestida para la ocasión y yo no esté acorde con lo que esa persona tenía de expectativa. Entonces yo prefiero más bien sobreexcederme para que todos sientan que
mi manera de vestir es una demostración de respeto hacia las personas con quienes voy a reunir. Interesante la respuesta. Fíjense que me estoy enterando también porque estaba flusado todo el día. La carbota negra sí lo sabía, obviamente, porque la relación tan cercana que tenemos. De hecho, no se lo iba a preguntar. Pero bueno, tú lo respondiste sin preguntártelo. Lo de Flor no lo sabía. Te felicito por eso. No imaginaba que era por esa razón. Carlos, ya para terminar, una pregunta que le hago a todo el mundo, no puedo evitar hacértela, ¿no? Y después de un momento tan sentido me cuesta un poco incluso hacértela, ¿no? Entre Ricardo Cusano, Jorge Botti y Jorge Roy, ¿con quién te acuestas, a quién matas y con quién te casas? No hay Wow, salida, o sea, tiene que ser una respuesta, hay que mojarse, pues. wow. Mira, Tú que eres un hombre tan elegante, que eres incapaz de meterte con nadie, que eres tan sutil en yo, el trato a los demás. yo quizás me caso con Jorge, Jorge, ¿cuál de los con Jorge? Jorge Botti. Me caso con Jorge Botti porque podríamos construir una vida en armonía. Tenemos gustos más o menos similares, salvo en el béisbol, que él es un fracasado en el béisbol, pero en lo demás tenemos gustos más o menos similares. Yo podría dormir con Jorge en cama separada, porque Jorge es un tipo de un espíritu de vida, de una energía enorme, y creo que es el mejor compañero de viaje que uno puede conseguir para dormir en cama separada. Jorge Roy. Esas dos cosas y todo lo demás lo podría hacer con Ricardo. Ricardo es un tipo que tú la pasas estupendo todo el tiempo. O sea, sí, súper ocurrente, tiene salida, siempre tiene buen humor. Así que todas las demás cosas de la vida, además de esas dos, con Ricardo para lo que salga. Vieron, Ricardo no mata a nadie, no mató a Ricardo. O sea, ese es Carlos Fernández. O sea, yo sabía que se iba a salir por la tangente y no va a tener una respuesta contundente. Dice, Ricardo debe tener un sexo salvaje, además, chicos, ¿si no te parece? Yo creo que sí, pero bueno. Yo también creo que es mucho más divertido que el mío debe ser, eso te lo puedo asegurar. Ricardo es un tipo que te hace divertido en lo que te metas con él, ¿verdad? Por eso digo, todo lo demás en la vida le echamos pichón juntos. ¿Tuviste que abrir una cuenta de TikTok, Ricardo? ¿Estás ahorita de TikToker bailando por ahí? Ah, no, lo he visto ya. Entonces, ¿tú no te vas a abrir una cuenta de TikTok también, que vas a salir bailando o alguna cosa de eso? No, yo soy bastante más tímido que Ricardo. Carlos, de verdad que un gustazo haberte tenido, hermano. Gracias, Además, si te está en tu casa, bueno, ¿qué te voy a decir? Mucho más que tú.